el terremoto que sacudió a la pintura. Impresionismo 1870-1900. ¿Ah? Así que ya estamos en tierra derecha. Quise hacer un pequeño apartado con el Museo d'Orsay, que es el principal museo impresionista. El 50% de la obra impresionista que vamos a ver van a estar en este museo, aunque hay un montón repartidos por otros lados. Pero si uno quiere conocer el impresionismo, tiene que ir a este museo. La gracia de este museo es que es de la misma época de la pintura impresionista. Por lo tanto, hay una concordancia entre un edificio que fue preparado, fue hecho por una exposición y que después se convirtió en estación de ferrocarril, después se convirtió en o sea, no sé si en una estación de ferrocarril, pero en una estación, digamos. Después se convirtió en hotel y finalmente a alguien se le ocurrió, ¿no sé, todo, ya en los años 80, convertir esto en un museo y traer la colección impresionista acá. Y fue un acierto absolutamente, porque muy pocas veces como que coincide el estilo artístico del edificio que cobija con las obras de la época que contiene. Y este, podemos decir que es un logro. Entonces, si bien el edificio de 1900, fue refaccionado en el año 1986. ¿Bien? Ahí está el Museo Orsay, que a su vez tiene una estructura metálica y de vidrio. Ustedes ven ahí vidriada de la arquitectura industrial, pero por fuera tiene una fachada de piedra que no nos hace pensar de que fuera así, pero como ustedes ven ahí por arriba se ve el vagón ahí con la cúpula de fierro y de cristal que alberga un poco el centro del edificio, y que, bueno, estos 3 pisos que tiene básicamente permiten tener toda la colección, qué sé yo. Aquí está la escultura. Hay una galería también de los simbolistas, así que también es importante este museo para el tema de los simbolistas, pero este es el espacio central donde uno llega, que está nosotros con el primer piso con las esculturas, que ya vimos muchas de Rodin y de Camille Claudel, nosotros que las vimos en este lugar. Así que fantástica la remodelación. Bueno, el Museo Orsay en París es uno de los museos más bellos del mundo porque su contenido se acopla a la perfección a su continente. Las magníficas piezas de pintura, escultura y fotografía antigua que pueden verse en sus enormes salas se adecúan a la arquitectura que las cobija, como no ocurre en ningún otro lugar. Y es que el edificio del Museo Orsay es una construcción realizada con motivo de la Exposición Universal de 1900, para la que se eligió un ecléctico estilo historicista y que por consiguiente se halla en consonancia con el arte que se exhibe en su interior, pues este corresponde a la época que cubre de 1848 a 1914. ¿Bien? La función inicial del edificio fue la estación de ferrocarriles, y por este motivo los arquitectos que lo construyeron dirigió las obras Victor Laloux, y tomaron partido por la creación de una estructura interna con hierro y vidrio que desde el exterior no puede apreciarse porque la fachada es de piedra. Ahí está la fachada. Con el tiempo la estación dejó de utilizarse mientras el hotel siguió funcionando. La belleza e interés arquitectónico de la estación hizo que en 1978 se declarase monumento nacional, y poco después surge la idea de convertirla en museo. En un tiempo récord se transformó el espacio interior gracias a la intervención de la arquitecta italiana Gae Aulenti, quien también se ocupó de ornamentar adecuadamente todo el conjunto de las salas en la que se iban a exponer piezas procedentes de otros museos, así como numerosas colecciones privadas. El Museo d'Orsay se inauguró en 1986, es decir, en solo 7 años se consiguió que aquel espacio finisecular del siglo XIX pudiese albergar una de las colecciones de arte más importantes y significativas que existen en toda Europa. Ahí está un poco la piso, ¿no es cierto?, que hemos visto, la foto típica, el pasillo central de la escultura, que es el piso de abajo, el número E, y bueno, después se ve ya está la galería de los simbolistas, ¿no es cierto?, que es la S también en ese piso. Arriba está, y en el primer y segundo piso, todos los impresionistas y los postimpresionistas, y después las fotos, y bueno, la sala de esculturas también arriba, bueno, hay de todo. Cuadro importante, vamos a verlo en algún minuto, este cuadro que es súper interesante. Fíjense el nombre nomás, le dejo de adelante. Dice un retrato de la madre del artista, pero el cuadro se llama Composición en gris y negro número 1. Esto es como interesante porque es un título abstracto para una obra que no es abstracta, pero que trata un tema abstracto, con el color. Es como, después lo vamos a hablar porque es un tema interesante este cuadro. Acuérdense de James McNeill Whistler. Bueno, antecedentes en el impresionismo, por ejemplo, Boudin, los paisajes costeros que hemos visto, vimos también a Corot, vimos también a William Turner, ¿se acuerdan? Que también son antecedentes un poco. Por lo tanto, en sí el impresionismo no era novedoso, en cuanto ya muchos pintores se habían acercado, ¿no es cierto?, a esta técnica donde prácticamente eran impresiones de color, de manchas, el tema de la luz, pero de a poquito nosotros empezamos a acercar.
Entonces, veamos algunas definiciones para ver por qué es importante el impresionismo en la pintura. El impresionismo nace como una evolución a ultranza del realismo, ¿se acuerdan? Y de las escuelas paisajísticas francesas de finales del siglo XIX, como la escuela de Barbizon. El preludio se encuentra en 1863 por la creación del Salón de Refuge, ¿no es cierto?, que son los rechazados, a modo de contestación de los salones oficiales de otoño, o el salón oficial, donde estaban, ¿no es cierto?, básicamente los artistas que eran consagrados, los por la academia, y estos artistas en algún momento son rechazados. Si bien algunos habían expuesto antes, como Monet, por ejemplo, en el salón oficial, pero cuando no era impresionista. Pero una vez que empieza a entrar en impresionismo, son rechazados por el arte oficial, y por lo tanto hacen esta especie de alternativa, de salón alternativo, que es el arte, ¿no es cierto?, de los rechazados, y que es interesante porque de ahí un poco que nace hoy día este artista, que empieza a ser el bohemio, el que vive de su trabajo, que ya no hace arte por encargo, que no es la clase burguesa o la clase aristocrática que le encarga las cosas que tiene que pintar, sino que ellos pintan básicamente lo que necesitan. Continuamente, voy a poner... me ganaron. Continuamente estos artistas, van a estar carentes con deudas, con poca plata, ¿no es cierto? Un Renoir, un Monet, van a pasar muchas pellejerías económicas toda su vida, entonces eso es importante, ¿no? Sin embargo, que él ganaba plata con la pintura que hacía antes, pero su visión del arte, su compromiso con lo que él cree que debe ser el arte en esta época de crisis, va mucho más allá del beneficio económico, y eso es interesante. Es un artista que podemos decir que tenía mucho éxito, era un poquito realista, con fama, y que decide, a pesar de que tenía hijos, nosotros, de que tenía a su señora y todo, decide por la vía un poco de su trabajo, y era muy trabajador, incansable, podemos decir, de no ganar plata, pero hacer lo que realmente a él le gusta o lo que él cree que tiene que ser el arte. Y eso ya de Monet habla muy bien de él. Bien, el impresionismo se corresponde con una transformación social y filosófica, por un lado, y el florecimiento de la burguesía, por otro, con la llegada del positivismo, que ya no le interesaban las causas, pero sí, básicamente, en cuanto a las cosas funcionables. Explicación simplemente que tienen que ver para que las cosas, las ciencias positivas tenían que ver, ¿no?, con lo que llevara, ¿no?, a lo útil o lo práctico, o lo pragmático, sin preguntarse mucho por el origen. Dentro de este entorno, nosotros es el cual va a brillar los impresionistas. Los impresionistas tienen un nuevo concepto del artista. Primero, y es importante señalarlo, que es en esta época, cosa que no había aparecido, por ejemplo, que la escuela de Barbizon no hizo, fue que en esta época aparece el tubito de pintura al óleo, que antes no existía. Antes se acuerdan que la pintura había que machacarla, había que mezclarla, por lo tanto, junto con uno pintaba en el taller, porque en el taller podía preparar los colores. Era impracticable salir a pintar el paisaje. Entonces lo que hacía la escuela de Barbizon era que hacían bocetaban, ¿no es cierto?, con muchos detalles, podían estar horas pintando todo, y después lo llevaban al taller, los bocetos que hacían, y lo traducían lo más fielmente en la casa o en el taller donde estaban. En cambio, que el artista de esta época es distinto, porque ellos pintan directamente de la realidad. Es el momento en que el artista sale con su tela, con su atril y con sus colores, con su paleta, ¿no es cierto? Y eso cambia, modifica absolutamente la pintura. Por lo tanto, hay un avance técnico que permite también un avance en la forma de pintar, ¿no? Esta cosa de pintar directamente de la realidad, que la escuela de Barbizon se acercó mucho, pero no logró pasar al otro lado, ¿no? Por un problema técnico, podemos decir, de el tema de los tubos de pintura, qué sé yo. El hecho de tener la pintura es clave, ¿bien? Bueno, dado que ya están pintando, estos pintores impresionistas, directamente de la realidad, van a venir otros cambios que son como consecuencias o consecutivos de esto. Debido a esto, la ejecución de un cuadro impresionista es muy rápida, ya que se trata de captar el instante irrepetible de luz en el paisaje. Lo que importa aquí ya no son los relatos que podíamos tener en la escuela simbolista, los relatos que podemos tener en la escuela realista, los relatos que podríamos tener, ¿no es cierto?, en la escuela romántica, sino que ahora básicamente lo que hay que pintar es finalmente el paso, ¿cierto?, de la luz, el instante, de alguna manera. Por lo tanto, esta fulguración o este momento único
que de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que tratar de captarla, así como la fotografía captaba ciertos elementos, y ya la fotografía también reemplaza mucho de la pintura que viene, por ejemplo, el retrato, ¿ah? Por ejemplo, qué sé yo, el hecho histórico, esas cosas ya las podría cubrir la pintura, la fotografía, perdón. Pero la pintura ahora tenía que buscar su lenguaje dentro de las cosas que no se podían. Por ejemplo, no existía la fotografía en color. Por lo tanto, a ellos lo que les interesa es captar la fugacidad del instante a través de la luz. ¿Ah? Y eso es muy importante porque para esto hay que tomar varias decisiones. Primero, para pintar de modo el instante irrepetible y fugaz, ¿no es cierto?, de la luz en el paisaje, tenía que tomar varias decisiones, pues yo estaba mirándolo. Ustedes saben, sobre todo los que son fotógrafos, que el amanecer o el atardecer son instantes que son son luz muy horizontal, muy bonita, pero tiene escasa durabilidad. Vean ustedes, por ejemplo, cuando alguien va a tomar cuando se pone el sol al atardecer. Desde el momento que la parte de abajo del sol toca el agua, en la playa, por ejemplo, hasta que desaparece son segundos o minutos, ¿ya? Es un instante muy fugaz el atardecer. Y cambia la luminosidad, va variando todo el rato. O sea, es muy rápido los cambios que va obteniendo la luz en ese minuto. También el amanecer. ¿Ah? El perfil de la cordillera, a los que son observadores atentos, me da la impresión que se ve mejor, por ejemplo, en el sur. ¿Ah? En la 10ª región para abajo se puede ver por esa luz más horizontal todavía y como es más baja, el amanecer del sol, o sea, el sol permite estar muy abajo y uno capta el perfil como se ilumina todo el borde, por ejemplo, de la cordillera, que es una cordillera mucho más baja en esa parte, la zona austral de Chile, y permite ver, ¿no es cierto?, formas de la luz que no ve habitualmente una cordillera alta, como tenemos acá nosotros que estamos encima, con Farellones, con la cordillera de los Andes, que no alcanzamos a ver muchas veces acá, pero igual el amanecer es una luz fugaz distinta, sobre todo antes que el sol se vea a que no se vea. ¿Ah? Bueno, ese tipo de cosas les gustaba a ellos. Por lo tanto, se alejan de los relatos, ¿ah?, de la narrativa de la pintura. O sea, la narrativa no tiene que ver, ¿no es cierto?, con elementos simbólicos, con elementos mitológicos, religiosos, no obstante que lo podría haber, ¿no es cierto?, sino que tiene que registrar el momento. Y ese registrar el momento, que a veces puede ser, por ejemplo, registrar como el cuadro de abajo, uno podría registrar a personas pintando en técnica impresionista, que además nos revela las modas de la época y también son un buen testimonio, por ejemplo, de la moda de la época, o de los usos sociales de la época, de las convenciones sociales o los hábitos de la gente de esa época. Aquí lo más importante tiene que ver, nosotros, con una pintura que es mayoritariamente exterior, de la naturaleza, ¿cierto?, del agua, de la luz, de la fugacidad. ¿Bien? Bueno, para esto hay que hacer algunas acciones concretas. Lo primero, las telas no pueden ser muy grandes. Porque si yo tengo que pintar una tela muy grande, básicamente creo que me va a pasar es que me van a cambiar las condiciones cuando termine de pintar la tela. Las condiciones visuales, por lo tanto, ser telas de pequeño formato. Y además que son transportables, por lo tanto no puedo andar con una tela enorme, que son telas chiquititas que las voy a poner en la espalda, yo con una moda de mochila, con una amarre, me la voy llevando junto con el atril. En segundo lugar, tampoco puedo mezclar los colores. Ya los colores están preparados, pero para mezclar, por ejemplo, yo quería tener el naranjo, y ya no puedo tener el rojo y el amarillo y empezar a mezclarlos para generar el color que yo quiero, no sé, sino que ahora yo tengo que pintar directamente de la paleta del pintor, no sé, todo el tubo, no sé, que deposito en la paleta, directamente a la tela, sin mezclarlo. Y finalmente, con la superposición de colores, que todavía están frescos, porque el óleo tarda, ¿no es cierto?, en secarse, tengo que hacer, ¿no es cierto?, mezclas que finalmente, o pigmentos, o ilusiones ópticas, que permitan que el ojo complete y dé la impresión de esto. Para hacer esto, además, me tengo que olvidar del dibujo. El dibujo se elimina. Y aquí podemos decir que caemos en lo que se denomina el concepto de obra abierta por excelencia. ¿Ah? O, acuérdense que finalmente hay dos tipos de pintura, la pintura que se llama cerrada y la abierta. La cerrada, la composición cerrada, tiene que ver cuando hay un predominio del dibujo y uno pinta limitado, obviamente, por las líneas de los contornos del dibujo. Y la forma abierta refiere, ¿no es cierto?, a esta forma donde ya los límites quedan indecisos. ¿Ah? Por lo tanto, la pintura básicamente cobra mucho más relevancia y finalmente es el efecto o la sensación
de ciertas formas que realmente no están ahí, pero que hay una especie, ¿no es cierto? Es como el esfumato de Leonardo da Vinci, ¿se acuerda que finalmente uno se acercaba y no había nariz, no había cara, no había ojo, no había nada, había solamente pintura? Bueno, aquí pasa un poco lo mismo, un efecto como de eso, donde finalmente el ojo es el que va mezclando y que si uno se acerca va a ver puras manchas, pero si se aleja va a ver como formas perfectamente definidas, como por ejemplo la cerca que está en el cuadro que vemos ahí arriba. Bueno, entonces hay varios cambios. O sea, no solo la pintura que ya esté preparada, sino que además yo mezclo, ¿no es cierto?, directamente de la paleta, o sea, no mezclo los colores, sino que pongo el color del tubo que yo tengo y es el que aplico directamente y finalmente el ojo finalmente al sistema óptico. ¿Ah? Pero esto es una aproximación empírica de eso, porque después van a estar los neoimpresionistas más adelante que van a trabajar esto ya de forma, como decir, matemática, lógica y perfecta. ¿Ah? Pero, o científica, si queremos decirlo. Pero en este momento es intuitivo, una aproximación intuitiva, sino que finalmente el ojo mezcla, qué sé yo. Vamos a ver después ya en el trazado, cuando nos acerquemos a ver escala así, pero mirando la pintura como a 1 centímetro de distancia, vamos a ver básicamente esas posibilidades. Bien. Este nuevo tipo de artista se fundamenta en el genio individual que vive de su arte. ¿Se acuerdan esto que decíamos? El tipo alternativo, bohemio, que vive de su arte, que no está comprometido con los poderes fácticos de la época, o sea, la burguesía o la aristocracia, lo que sea, y que debe vender sus cuadros realizando exposiciones, por lo que depende de los marchantes, los coleccionistas y las galerías. Entonces aquí aparece la institución del marchante, ¿no es cierto?, que son estos tipos que van ofreciendo los cuadros en otros circuitos, qué sé yo, o hacen las galerías para que la gente vaya y pueda comprar. Ya no es el arte por encargo típico, sino que ellos hacen su arte y luego la gente decide comprar ese tipo de cosas. Antes los artes se hacían por encargo, parece que el cliente les decía todo, qué debía ir, qué colores ustedes usar, en qué entorno. Bueno, hoy día no, hoy día el artista obedece sus propios impulsos, sentimientos, su propia creatividad, bueno, nace el genio, el artista moderno. Bueno, el artista deja el taller para pintar directamente ante la naturaleza. Por lo tanto, esto lo aleja de las convenciones de la academia y por lo tanto aquí se marca esta idea de que el artista se libera un poco de ciertas técnicas o ciertas cadenas que lo aprisionaban y el artista puede ser más libre en su pintura. El impresionismo también es un movimiento exclusivamente pictórico, aunque de alguna manera uno podría decir que Rodin también hay una escultura impresionista, según vimos en la clase pasada, ¿cierto? Las clases pasadas. Por su concepción, aunque se aplica un poco abusivamente a otras artes, como los autores pretenden apelar a las sensaciones que producen sus obras. Hay música impresionista, por ejemplo, Claude Debussy, que también se llama música impresionista, pero podemos decir que en rigor es absolutamente pictórico el movimiento. El cuadro impresionista implica una construcción visual y mental de la figura, lo que determina una nueva actitud ante la obra de arte, activa en lugar de pasiva. Es decir, ya no dice exactamente, sino que, por ejemplo, veamos el cuadro del medio, donde está la Torre Eiffel, nosotros miramos, tenemos que interpretar de que hay un grupo de personas o una muchedumbre, no sé, torres de piso, y que es la Torre Eiffel la que está allá, y otros edificios que se pudieron reconocer, qué sé yo, y no sé si era el Monumento de los Inválidos, probablemente, y los árboles, bueno, pero lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que de alguna manera tenemos que interpretar de alguna manera un poco y nos transformamos finalmente en personas activas y no pasivas, no sujetos pasivos. Aplicar el color en pinceladas sueltas y colores puros, sin mezclarlos en la paleta. O sea, es directamente el color del tubo, podemos decir que se pone en la paleta para poder sacarlo, y desde ahí el pincel directamente a la pared, y es un color puro que finalmente se mezcla ópticamente por nosotros, por lo tanto también exige ese rol activo de nosotros, en el cual nosotros vamos a tener que ver y hacer, ¿no es cierto?, esto que vamos mezclando un poco los colores según nuestra capacidad óptica. Y por otro lado también la pincelada suelta. Aquí hay antecedentes en Goya y en Velázquez, ¿no es cierto?, la pintura española, que sin duda, ¿no es cierto?, visitaron todos estos personajes, que vieron un poco la pincelada suelta de... Si ustedes ven que el cuadro de las meninas y lo ven de lejos, parece perfectamente con un trabajo formal increíble, pero se acercan y se dan cuenta que es la pincelada larga, como el pincel que no se toma de abajo, sino que se toma bien de arriba, y la pincelada es suelta, no se toma más larga, y por lo tanto es gestual, hay muchos gestos ahí. Entonces, eso es importante también en ese tipo de pincelada, como dice, suelta, creativa y definitiva. Bueno, el dibujo desaparece, como ya hemos dicho, en favor de las manchas de color que abocetan la figura y que el ojo nuestro reconstruye. Y sus temas principales son el paisaje y el cuerpo humano, pero su sello definitivo se encuentra en el tratamiento de la luz y el color.
Esos son los motores, como decir, de la pintura de esta época. Todo ello desde el punto de vista de la burguesía, de su ocio. ¿Ah? Aquí a ellos les interesa un poco la vida al aire libre, no solo justamente la burguesía, los usos sociales, ¿ah? Junto con los paisajes y las otras cosas, pero también un poco les interesa, sobre todo a Renoir, por ejemplo, o Manet, perdón, le va a interesar un poco las personas de la época. ¿Ya? Bueno, veamos, hoy día nos vamos a concentrar principalmente en Claude Monet, el pintor de la luz, del agua, pero sobre todo del instante. Nace en 1840, muere en 1926. Tenemos su puente en su casa en Giverny. Bueno, ¿quién es nuestro amigo Claude Monet? Lo bueno es que en esta época tenemos fotografías de todos estos personajes, así que ya lo conocemos sus caras, sus rostros. Esta es una foto de 1899, 27 años antes de morir. Fue un pintor francés, uno de los creadores del impresionismo. El término impresionismo deriva del título de la obra que le puso despectivamente, ¿no es cierto?, un crítico, se llama Impresión Sol Naciente, 1872. ¿Ya? Sol Naciente es porque también hay una cita también al imperio japonés, perdón, al mundo japonés, en esa época, Sol Naciente, 1862. Sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. ¿Bien? Monet logró exponer algunos en el Salón de París. A partir del final de la década de 1860 comenzó a pintar obras impresionistas. Ahí empieza. Esta desviación del gusto de la época, que era marcado por las academias de arte, empeoró su situación económica a la vez que afianzó su decisión de continuar en este azaroso camino. En la década de 1870 formó parte de las exposiciones impresionistas en las cuales también participaron Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas. Bueno. Su obra Impresión al Sol Naciente formó parte del Salón de los Rechazados de 1874. Su carrera fue impulsada por el marchante Paul Durand-Ruel, no sé cómo se dice, pero a pesar de esta situación financiera permaneció siendo difícil hasta mediados de la década de 1890. Es un momento intermitente, digamos, que no tiene plata para traer a la casa, digamos, y de repente sí, como que fluctuante por esta situación propia del artista que vive de su trabajo y que vende de esta forma. En esta época, Monet desarrolló el concepto de las series, que vamos a ver al final, que son súper interesantes, en la que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación. Porque esta es la comprobación que él tiene para ver cómo era el paso de la luz a diferentes horas y cómo incide en el volumen arquitectónico en este caso, o en la naturaleza, dependiendo un poco del caso de lo que esté pintando. Bien. Bueno, aquí tenemos, fíjense, una obra de Claude Monet realista todavía. Acuérdense que está en 1865, más o menos pinta obra realista, y de ahí quiebra con esa tradición. Pero vemos también el trabajo que él domina a la perfección. Ahí se ven un poco la especie, ¿no es cierto? El perro que mira ahí con ganas de llevarse alguno, digamos. Ahí se llaman los trofeos de caza. Así que un pintor que pertenecía, vamos a decir, al arte realista, bien considerado, qué sé yo, un arte convencional, podríamos decir, después de todo, pero ahí de repente tiene un cambio. Bueno, es al final de su época, nosotros, que comienza a trabajar en el famoso jardín de su casa en Giverny, con estanques de nenúfares, que luego utilizó como motivos para sus pinturas. Así que después va a empezar a trabajar también los nenúfares, también estos soportes, se aleja del formato rectangular y empieza a explorar el formato cuadrado, o el circular, incluso la especie de tondo. Vamos a ver. Bueno, y empieza a trabajar un poco con estas nenúfares en algún momento. Estas son como las series, la última serie con la cual vamos a cerrar la clase de hoy, si Dios quiere. Bueno, en el Museo de la Tullería está el salón del Museo de la Orangerie, que se exhiben las ninfeas o los nenúfares, ¿no es cierto?, que Monet va a donar, ¿no es cierto?, el año 1922, y una sala de este museo, la de las Tullerías, ¿no es cierto?, la va a acondicionar especialmente para recibir su obra. Es como un medio círculo, como un hemiciclo, en el cual nosotros coloca estos nenúfares ahí que la gente admira y contempla maravillado. Así que se adaptó especialmente para recibir esta pintura. Bueno, como les decía, hay antecedentes en este fragmento de la obra de Turner, que vimos, ¿no es cierto?, el temerario, ¿no es cierto?, cuando remolcado el desguace, pintura del año 1838, 30 años antes del nacimiento, o 40 años antes del nacimiento, ¿no es cierto?, del impresionismo. Pero hay una cita ahí, ¿no es cierto?, al cuadro que después se va a tratar, ¿no es cierto?, en este cuadro que se llama Impresión del Sol Naciente.
¿Ah? Y es interesante porque, como decía, por un lado hay una cita al mundo oriental, ¿cierto? En este caso Japón, de alguna manera con el nombre sol naciente, pero que le agregan impresión, el nombre que le pone este crítico, a este cuadro impresión va a dar nombre al movimiento que se va a llamar impresionista. Bueno, aquí vemos ustedes, se fijan un poco que la pintura es una pintura rápida, con pincelada larga, no hay dibujo, sino que con el pincel básicamente se van marcando el muelle, con las grúas, con los barcos, las chimeneas, ustedes se fijan, los botes, con las personas. Es una pincelada que no hay dibujo, no hay dibujo, y una pincelada muy rápida, muy gestual, de poder captar, ¿no es cierto?, el instante fugaz del momento del amanecer, ¿ah? Que aparece ahí en el horizonte, con los humos de las fábricas, esa cosa se ve todo con esa, y de alguna forma tratar de pintar un poco los reflejos. Monet va a dejar después el color negro van a decir, nosotros se va a traducir en trabajar básicamente con los colores complementarios, ¿ah? Entonces, con los colores complementarios, si lo que está en el arco es distinto, ¿ah? Debería ser el celeste, no sé, todo de naranja será el verde y así, se trabajará con colores complementarios para hacer sombras. Entonces, va a abandonar el negro y todos los impresionistas van a pintarse en el color negro, ¿no? Que era propio, por ejemplo, de Caravaggio en el tenebrismo, se ocupaba un poco de estos dramáticos, pero ellos no, ellos empiezan a observar que también las sombras tienen color y que no son negras, sino que son tonos más oscuros, ¿ah? Y ese tipo de cosas va a empezar a que el negro prácticamente no existe en la naturaleza, ¿ah? Bueno, eso van a hacer ellos. Bueno, un cuadro famoso es este de las amapolas, bien famoso, hice una selección de los cuadros más interesantes de Monet, del año 1873, ¿ah? Un poquito después, donde, claro, algunos dicen que es Camille con su hijo Jean, ¿ah? Son su familia, en ese momento tenía un solo hijo, va a tener otro, pero en este momento tiene un solo hijo, está con Jean y Camille, que van bajando una loma, ¿cierto?, que se ve ahí con un pastizal y con estas flores de amapola, y arriba se ve otra pareja más, también una mamá con un hijo, que algunos han dicho que puede ser la misma una secuencia de movimiento, ¿ah? Así como que cuando está primero arriba y después ya abajo, ¿ah? Como que pintado en dos momentos, ¿ah? Como una especie de cronopintura, si podríamos llamarlo así, ¿ah? Interesante, puede ser algo así, ¿ah? Pero va la mujer con su sombrilla, qué sé yo, pero lo que nosotros vemos como amapolas, y además lo sugiere el título, es que finalmente no hay amapolas, sino que son manchas de color finalmente con el cual se remata la pintura. Entonces son grupos de colores que ustedes van poniendo, ¿no es cierto?, sobre el campo, con manchas de colores, que se va mostrando los distintos matices, porque eso es lo que le interesaba captar a él, ¿ah? Estos colores, esta serie de colores que se ven en los campos, con los distintos tonos de verde, ¿ah? Que pueden aparecer, estos amarillos ya crepusculares de alguna época del otoño, que se aparentemente por el color amarillo que se aprecia en la copa del árbol más alto, ¿ah? Y ya el florecimiento, ¿no es cierto?, de las flores, a lo mejor en la época final, no sé, ¿ah? Pero está un poco eso. Pero aquí lo que hay es que son puntos de colores que él va pintando con el pincel, sin dibujo. Entonces, ese es un poco el estilo que hay. Este cuadro es bien interesante porque es un cuadro como mirado desde arriba, es como que una mujer hubiera subido con su hijo, normalmente es Camille, con su hijo Jean, han subido, ¿no sé, toda la colina, y al llegar arriba como que giran la cabeza y miran lo que han andado, ¿ah? Eso es como y queda ella a contraluz. Casi uno podría pensar que ella está tapando el sol, ¿ah? Con la sombrilla, con lo que sea, que sí. Lo interesante de esto es que, si ustedes ven, ella tiene un velo en la cara, ¿ah? Está velada su cara. Pero el velo son como 3 líneas simplemente, ¿ah? Que cortan su rostro y que aparece eso. Aparece su hijo, pero mirando cómo resuelve, ¿no es cierto?, con este gesto del color, el pasto, por ejemplo, con los tonos, con las florecillas típicas, ¿no es cierto?, amarillas, del pasto, son realmente notables. Y ahí tenemos ya, por ejemplo, el tema de la sombra, donde la sombra es ya no está con negro, sino que son colores en tonos más oscuros y complementarios, ¿ah?, de eso. Ahora, también lo otro interesante, que nosotros podríamos decir que el vestido de ella, ¿de qué color es? ¿De qué color el vestido de ella? Color cielo. ¿Ah? Color cielo. Color cielo, pero podemos decir de qué color es el cielo, ¿ah? Pero uno podría deducir, no sé, que el color del vestido es blanco. El color de la nube. Claro, que el color es blanco, pero lo que dicen ustedes, el color del cielo, el color de la nube. Finalmente, si bien el vestido es blanco, porque nosotros sabemos que es blanco, pero no es que lo veamos blanco, ¿se entiende?
claro, una cosa es saber, y esto se acuerda que una cosa es pintar las cosas como yo sé que son, que la academia probablemente lo haría así, y otras cosas como yo las veo. Y al entender que yo las veo, que finalmente el blanco, salvo, por ejemplo, en ese borde que está ahí, o en la espalda, el blanco es ahí nomás, o aquí cuando queda contra luz, ¿cierto? El velo. Claro, Pero porque no hay ella blanco, proyecta su propia sombra, claro. Proyecta, y su su sombra, a ropaje. su vez, está compuesta por colores como que lo reflejan desde el cielo y desde las flores, desde las plantas, ¿se fijan? ¿No? Entonces, el color, el vestido va quedando teñido de distintos colores, pero que a pesar que son muchos colores los que hay, porque vemos amarillo, hay verdes, hay grises, hay celestes, hay morados, hay blancos, hay un montón de gamas de colores. Sin embargo, nosotros decimos blanco y simplificamos. Y eso es muy interesante. ¿Se fijan cómo él logra con el color hacer todo esto? Entonces, Pero como una quieren pantalla. ¿cómo exactamente? ¿Se fijan o no? Es como finalmente una capacidad de, y vean ahora las nubes, por ejemplo, también, que es muy interesante el trabajo que hay de las nubes para hacer esta similitud, ¿no? Estas nubes que van cambiando todo el rato, ¿ah? Como mutables. También la captura de ese instante hace que este cuadro sea realmente notable. Vamos a ver detalles, ¿ah? Vamos a agrandarlo, pero a mango, vamos a ir hacia todo lo posible. Y fíjense acá, estamos viendo simplemente la esquinita que está ahí, esta parte de ahí, ¿ya? Esa parte que está ahí, esos dos manchitas que están ahí, son esas que están ahí, ¿ya? Así lo agrandamos. Aquí vean por favor la pincelada larga, que les decía, se alcanza a ver un poco la huella, ¿no es cierto?, del pincel, rápido, cómo va a veces apoyando simplemente, ¿no es cierto?, el pincel en algunas partes, y cómo va agregando los colores blancos después de todo lo pintado, ¿ah? Va agregando como las terminadas, que como ellas, ahí podemos apreciar algo de blanco. Fíjense lo grueso también de la pasta, que incluso arroja sombra ahí o ahí. ¿Se o ahí también? ¿Ah? Entonces, la técnica es muy notable para una técnica rápida, fluida, larga, vamos a decir, suelta, que permite ir pintando esto. Veamos ahora, por ejemplo, su rostro. Esto que le decía yo, fíjense cómo es la pincelada. ¿Ah? Entonces, el gesto de estos tres trazos, finalmente, que él lo hace con blanco o con celeste, y el celeste también arrastra un poco de la pintura anterior, que no se ha secado, y por eso queda también como media manchada, ¿se fijan? Entonces, súper interesante el gesto. ¿Ah? Es Camille, pero no hay nada que nos haga decir que es Camille, sino que Camille porque él le puso que era Camille, como también podemos decir que es su hijo porque dice que es su hijo, pero es muy gestual la pintura finalmente. Claro, los cachetitos rosaditos, no sé esto que hace esto, también a contraluz. ¿Ah? Con los colores, fíjense, por ejemplo, estas manchas ahí, media amarillas, verdes ahí. ¿Ah? La cantidad de colores, fíjense ahí, la cantidad de colores para el traje de ella, que nosotros le vemos blanco. ¿Ah? Entonces, realmente es notable. ¿Ah? Interesante, interesante. O este traje también, que es nuevamente Camille, era su modelo, o sea, salen todos en los tres cuadros salió Camille. ¿Ah? Bueno, aquí también tiene que ver con la influencia. Acuérdense que yo decía el sol naciente de Japón, la influencia que tiene Japón, que se ha abierto a los mercados. ¿Se acuerdan que ha terminado con su sistema medieval? La dinastía Meiji restaura, ¿no es cierto?, la dinastía imperial, qué sé yo, y aleja los shogunatos. Entonces, todas las cosas tienen resonancia. La apertura de los mercados japoneses, de la isla japonesa, ¿no es cierto?, a Europa. Todas estas cosas traen la influencia. Y aquí hay una influencia también, ¿no es cierto?, esta típica influencia asimétrica, por ejemplo, en esta especie de kimono que viste Camille, ¿no es cierto?, y que hace la japonesa. Que además, esta es la época también, ¿no es cierto?, 1873, acuérdense, que la recuperación también de ya la oficialización de la bandera francesa como símbolo de Francia, y por eso ¿cómo se llama? El abanico tiene los colores de la bandera de Francia, ¿ah? El blanco, azul y rojo. Y también vemos el detalle del traje, que tiene también estas como figuras del arte japonés, como de un samurái, de estos como kabuki, no sé lo que será, un samurái que sacan su espada, se fijan, casi como sobrepuesto al traje. ¿Ah? Es muy interesante un poco este cuadro en ese sentido, ¿bien? Pero hay una cita indudable al mundo japonés. Y esta obra también que es notable, que es la estación de San Lazare, ¿ah? Que la pude conocer, y que, bueno, el cuadro aquí hay, por un lado, primero, hacer protagonista a los elementos de la revolución industrial, o sea, el tren,
el tren, ¿no es cierto? La máquina, ¿ah? La estación con el hierro y el cristal, ¿ah? Que son típicas de estas estaciones que empiezan a aparecer en esta época, y también en la ciudad, y cómo también trabaja el humo y se mezcla con esto, la arquitectura, ¿no es cierto?, de fierro y cristal, las ciudades, las muchedumbres de gente, toda esta cosa, cómo la luz penetra, ¿no es cierto?, ilumina el suelo de la estación. Entonces, aquí hay un juego también de él súper interesante, que lo podemos ver en detalle, por ejemplo, los edificios. Vamos a ver 4 detalles. Vamos a ver este edificio que está al fondo, vamos a ver esta parte que está acá, de la arquitectura, ¿no es cierto?, de hierro y cristal. Vamos a ver acá a la gente y vamos a ver la locomotora, ¿ah? Que son elementos bien interesantes que aparecen un poco en esta pintura. Aquí vemos el edificio, ¿no es cierto?, la arquitectura de la época, como en el fondo, ahí que se ven los edificios de París, o acá la arquitectura también, ¿no es cierto? Entonces, toda esta cosa como va mezclando casi, da un aspecto entre onírico y surrealista, de alguna manera, ¿no es cierto? Estos nuevos espacios que se generan con el humo, con estos colores nuevos. Se fijan que no hay ningún color que uno podría decir que es convencional, prácticamente el azul del cielo quizás, pero el resto, como que las cosas tienen colores distintos a los que nosotros habitualmente los relacionamos, ¿ah? El humo gris o el humo blanco, pero resulta que aquí es azul y ese tipo de cosas, porque en la mezcla de colores finalmente hace. Y al lado de la firma, ¿no es cierto?, está el año de la pintura, ¿no es cierto?, de Claude Monet, de 1877, está esta muchedumbre de gente que se agolpa. Y aquí lo que hay son una cosa muy gestual. Se fija con la pintura, con los colores, algunos bordes, ¿no es cierto? Parece que hay utilización del negro, no estoy seguro, en algunas líneas, y finalmente unos toquecitos, ¿no es cierto?, de este color más bien ocre o naranjo o algo así, rosado, que son las caras. Entonces uno, como que el tiro dice, bueno, estos son personas, ¿se fijan? Pero no hay ningún rasgo, ningún detalle, nada. Perdón. Y la participación también de la locomotora con zumo azul o celeste, ¿ah?, que va hacia el cielo, qué sé yo, ¿ah?, que también aleje la idea como un elemento contaminante o cosas así. No nos da la impresión negativa, sino que algo como positivo, finalmente, ¿ah? Entonces, la pintura es bien interesante, esta pintura de Monet. Y acá tenemos parte de lo que van a ser después las series famosas, ¿no es cierto? Los acopios de trigo de finales del verano, de cualquier época, que él va pintando mucho, ¿no es cierto? Hay muchas obras en el Museo el Fine Arts de Boston, ¿ah?, de estas obras de los impresionistas. Pero toda esta serie de pinturas, como ustedes ven de los campos de trigo, que va pintando como serie, el pintor se va a la campiña y pinta el campo, ¿no es cierto?, en ausencia de las personas, pero sí se ve la obra de las personas, que son estos acopios de trigo para guardar forraje o alimento para los animales, ¿no es cierto? Se fijan cómo las sombras ya no son estas sombras típicas que uno podría pensar negras, sino que tienen otros colores que la van conformando con los colores complementarios. Bien, y veamos una serie famosa de Claude Monet. A mí siempre me ha encantado esta serie. Pintó, creo que cerca de 30 o 40 de estas obras, no sé cuántas son. Traté de poner casi todas en lo que vamos a ver ahora, pero para ver un poco esta variación de la luz sobre el impacto sobre un cuerpo arquitectónico, en este caso podría ser sobre un árbol también, pero aquí lo que interesa es esto. Esto lo pinta en Rouen, en la ciudad de Rouen, con una catedral gótica maravillosa, que se comienza en el siglo XIII, perdón, y que va a terminar en el siglo XV, comienza el siglo XV, y que va a pintar la portada occidental. Va a ser una serie como hace 30 o 40 de estas obras, creo que son 30 y algo, ¿ah?, de estas obras, donde él va a pintar un poco esta obra. Ahí está la Catedral de Rouen, nosotros los que hicieron el curso medieval conmigo, esta es la Catedral Gótica de Rouen. Ahí está San Owen, que es una abadía benedictina, y está San Maclou atrás, ¿no es cierto? Toda la iglesia, como ustedes ven, orientadas, ¿ah? Después está hacia el oriente. Tiene la aguja más alta de Francia, sobre los 150 metros, la aguja del crucero, y esta es la fachada que él pinta. Y acá abajito no se alcanza a ver, no sé por qué no se alcanza a ver, pero creo que ahí está el arbolito, en esa zona de ahí abajo. Voy a poner el láser. Ahí están los arbolitos, de cual él, bajo la sombra de ese arbolito, pintaba esta fachada, como que esta parte. Se alcanza a ver habitualmente las 3 puertas y esta torre, ¿ah? No se alcanza a ver la torre de la Mantequilla, pero se alcanza a ver estas 3. Mantequilla porque le hicieron el gremio de los mantequilleros, la donaron, pero esto, eso alcanza a ver, ¿ah? Entonces eso va a pintar él durante varias jornadas, que son súper interesantes, ¿ah? Ahí está la Catedral de Rouen. Bueno, y ahí está en la serie
alguna vez se han conseguido más o menos de estas obras para poder pintar. No sé si alguna vez las habrán juntado todas, porque están en distintos museos repartidos por todos lados, por todo el mundo. Mi trabajo pendiente es decir dónde está cada una. Voy a hacerlo en algún minuto, ahora no alcancé el tiempo, me demoraba mucho, pero ahí se ve una serie, ¿no es cierto?, de la Catedral de Rouen. Ahí tenemos algunas, esta está en el Museo d'Orsay, por ejemplo. Bueno, todas estas obras pintadas en el año 1892, una estadía que él tiene en Rouen, va registrando. Aquí lo importante es registrar estaciones del año, horas del día y también situaciones cambiantes climáticas durante el mismo día. O sea, que puedan ir variando. Entonces, nublado, despejado, ese tipo de cosas. Digamos, lluvioso, tormentoso, eléctrico, nuboso, lo que sea. Neblinoso o todo lo que haya, digamos, las variantes. Ir registrándolas. En la entrada principal de la catedral distinguimos azul ultramar y violeta para las sombras, lo que les decía yo, no el negro, colores más saturados que la parte superior más iluminada, al igual que naranja dentro de la misma zona de sombra para definir los reflejos en la oscuridad. Entonces ahí se ve el naranjo, por ejemplo, todas estas cosas, estas aplicaciones que él hace para definir zonas de sombra, con el naranjo y con los colores violeta va apuntando un poco a esto. Bueno, ahí está algunas de la serie, y tenemos 8. Entonces, fíjense el impacto. Le Corbusier decía que la arquitectura es el sabio, correcto y magnífico juego de los volúmenes bajo la luz. Y aquí podemos decir que en la Catedral de Rouen esta observación de Le Corbusier cobra esplendor, porque aquí sí hay un juego sabio, correcto y magnífico, más bien de la luz sobre los volúmenes, pero muy interesante. Aquí tenemos ya un poco más ampliado en perspectiva varias de las visiones. Así que hagamos un recorrido rápido por estas pinturas para ir viéndolas. Espero que no esté muy aburrido. Espero terminarlas, son las 21:18, espero terminar las 21:30. Así que ahí tenemos 2 versiones. Miren cómo va variando y siempre es nueva la iglesia. Todas las decisiones acerca de los colores, con el cual, ¿no es cierto?, él va tratando de registrar las variaciones. No sé cuánto llevo, creo que 8, ¿no? Miren. Profe, una consulta. Diga. ¿Él ocupa el mismo bosquejo y lo va pintando así? Estuve pensando en eso, yo creo que sí. Que él hacía en la noche, hacía el bosquejo sobre la tela y después pintaba rápidamente para poder registrar. Porque es prácticamente la misma. Hay algunas que varían un poquito, pero en general es la misma. Que esta es la más típica que usa. No, es precioso. Precioso. Aquí está ya más con el sol de la tarde. Este parece más sol de la mañana. Como ya anochecer, no sé, creo que es. Aquí, por ejemplo, cambia de perspectiva. Bien, es como la mañana y la tarde. Bueno, ustedes saben que yo fui. Ustedes les conté, ahí está el arbolito donde pintó Monet. Y yo fui y me di vueltas cada cierta. Claro, si lo hacíamos Mateo hubiera estado cada 1 hora, pero ya no tengo la vida para eso. Pero algún día lo voy a hacer, pensé más viejito. Vamos a poner cada 1 hora y voy tomando fotos para ver un poco cómo el paso de esta luz desde la mañana, ¿no es cierto? Y cómo va incidiendo a medida que va pasando la hora, ¿no es cierto?, sobre la Catedral de Rouen. Un poco lo que probablemente miró más o menos parecido, ¿no es cierto? Miró Monet, aquí ya estamos en la tarde. Después ya, ¿no es cierto?, cuando se está con el sol, el crepúsculo, qué sé yo.
y ya de noche prácticamente, ¿no es cierto?, la iglesia. Bueno, eso es un poco la observación de cómo va cambiando también la iglesia durante el día, digamos, ¿ah? Que es un ejercicio ahí interesante. Lo mismo pasa a Claude Monet con el Parlamento, y más tardío, en 1904, él se instala, ¿no es cierto?, en el Támesis para pintar el Parlamento de Eugene, ¿no es cierto?, y ver un poco cómo incide también, cómo va cambiando durante el día la secuencia de obras, ¿no es cierto? Se ve que aquí ya empieza a primar más el formato cuadrado. Bueno, ahí tenemos muchas variaciones de la serie, estas que hace, del Parlamento, ¿no?, sobre el río Támesis, el Parlamento de Londres, ¿cierto? Se fijan cómo va cambiando la hora y también los aspectos, ¿no? La mañana, contraluz, qué sé yo, ¿no?, más en la tarde. Y el clima también. Ahí el clima, todo. O sea, lo que le interesa es registrar un poco todo. Las estaciones del año son todas importantes, ¿ah? Entonces, muchas versiones. La famosa niebla, ¿ah?, de Londres. Muy interesante. Fíjate que hay diferencia de un año a otro, porque hay algunas que dicen 1903 y otras que dicen 1904. Ah, buena. Abajo en la firma se nota. Perfecto, bien. En la firma. Sí, que yo creo que a él le interesa estar como todo el año, como para por lo menos un año instalarse ahí. Ahora, interesante porque también está pintando en esta época los nenúfares, ¿ah? Una serie de nenúfares que pinta entre 1903 a 1908, creo. Pero eso la pinta en Giverny. Entonces aquí está en esta estadía en Francia, que claro, que por si, no sé si fueron varias o una, no sé. O va y vuelve. O va y vuelve. Claro, que es lo más probable. Bueno, y aquí vamos a la última, ¿no es cierto?, que es los nenúfares. Después de Londres, Monet pintó principalmente la naturaleza controlada, su propio jardín, sus nenúfares, su charca y su puente. Esto le fue invirtiendo, metiendo luz, agrandó el charco, digamos, hizo el puente, metió más especies vegetales. O sea, fue mientras medida que iban cambiando las condiciones, iba arreglando todo, iba aumentando su rango de lo que él mira. Y también va cambiando su mirada, que también es interesante. Se presentan una docena de versiones de las ninfeas o de las nenúfares. La misma exposición se organizó en Nueva York en febrero de 1901, donde tuvo un gran éxito. Primero hizo una exposición en 1900, para inaugurar el siglo. Hizo una exposición en París, le fue súper bien. Después ya pensamos que en 1900 ya súper conocido. En 1901 tuvo un gran éxito. En 1901 Monet agrandó su estanque comprando un prado en el otro lado del Ru, el río local. Luego divide, esto allí venía, acuérdense, divide su tiempo entre el trabajo en la naturaleza y el trabajo en su estudio. Las pinturas dedicadas a los nenúfares evolucionan según las transformaciones de su jardín. Además, Monet cambió gradualmente la estética, y esto es importante, abandonando alrededor de 1905 cualquier hito de límite al nivel del agua y por lo tanto de perspectiva, ¿ah? Si ustedes se fijan en el cuadro de arriba hay como perspectiva y uno entiende el borde, pero de repente el de abajo, si ustedes se fijan, ya no hay una referencia un poco a la perspectiva, sino que una visión como desde arriba, podemos decir, como mirar los medievales, como les decía yo, interesante. Y algunos entienden solamente la superficie por lo que está sobre el agua, lo que está debajo del agua y lo que está reflejado. O sea, como que hay tres, en este caso, en este cuadro, en el de abajo, en el tondo se ven estas tres cosas. Lo que está sobre el agua, las flores, las hojas del loto que están como sumergidas y también los reflejos de los árboles. Como tres, entonces interesante un poco por eso llamar los cambios que generaba un poco a la hora de la luz en que se pinta. Entonces tenía todo un mundo, un microuniverso para pintar ahí Monet. Sin embargo, es importante señalar que estas pinturas, también cambió la forma y el tamaño de sus lienzos de soportes rectangulares a formas cuadradas o soportes cuadrados y luego circulares. Sin embargo, es importante señalar que estas pinturas se crean con gran dificultad. Monet, de hecho, pasa el tiempo reanudándolas para encontrar el efecto y la impresión perfectos y no duda en destruirlas cuando falla. Y después de varios aplazamientos, desde 1906, la exposición llamada Les Ninfées, serie de paisajes de agua, se inauguró finalmente el 6 de mayo del año 1909, comprendiendo 48 lienzos de 1903 a 1908, y esta exposición es de nuevo un gran éxito.
Así que ya Monet conoció la fama al final de su vida, digamos, las pellejerías llegan hasta más o menos 1890, así que después lo que sigue, hasta que él muera, va a ser un exitazo. Ahí tenemos algunas de las ninfeas del año 1905. Esas son todas de 1905. Fíjense, por ejemplo, acá lo que decía, esto que está sobre el agua, versus este color azul, que es como una sombra o lo que hay debajo, y después lo que se refleja acá. ¿Ah? Parece que el agua no era muy transparente, así como ver el fondo, que hubiera sido también interesante traerlo a presencia, pero bueno. ¿Ven? Aquí reflejo los posts de los árboles. Parece unos eucaliptos o algo así, no sé lo que será. O álamos, no sé. Aquí como que empieza a cambiar el estilo, ¿se fijan? Sí, aquí ya se pone como más extraño un poco los entornos. ¿Ah? Aquí como se olvida un poco la perspectiva, parece, o lo que sea. Se diluye, sobre todo el fondo, la parte de arriba, el cuadro, el tercio superior, por ejemplo, es bien curioso. Bueno, un observador infatigable de la realidad, pintando esto de un estudio meticuloso de lo que él ha visto un canal para explorar el arte en los finales de la época. Miren qué lindo eso. Bueno, y esta foto para terminar, simplemente es el funeral de Monet, fue mucha gente, entre ellos este personaje que es Clemenceau. Clemenceau, que era el primer ministro francés de la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Bueno, cuando fue al funeral, Clemenceau, en el momento del funeral, estaba puesto con el ataúd, digamos, del sepulcro estaba puesto con una sábana, una especie de manta, ¿no es cierto?, un paño negro que cubría el ataúd. Y llega Clemenceau, ¿no es cierto?, lo saca, lo aparta y coloca un paño de color blanco. ¿Ah? Lo sustituye por una tela, ¿no es cierto?, clara. Y dice, nada negro para Monet. Acuérdense que Monet había renunciado al negro en el arte, en el pintar negro, por lo tanto, este gesto también bonito de Clemenceau, de decir, nada negro para Monet. ¿Ah? Apartando un poco el paño oscuro y colocando este.